Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a nuestro canal de Master Tareas. En esta ocasión vamos a realizar un programa en Python. El programa nos pedirá dos números flotantes de manera directa, los sumará y finalmente una vez que los sume en pantalla vamos a ingresar el resultado de dicha suma. Inicialmente vamos a declarar una variable n1. Esta variable vamos a colocarle igual. Seguidamente vamos a ingresar float. Este float vamos a ingresar un input, que es lo que va a aparecer en pantalla y va a pedir el número flotante, y en este caso abrimos comillas dentro del input para ingresar intro número 1, que es lo que va a salir primero en nuestra pantalla. Perfecto. En esta parte es importante dejar un espacio después de los dos puntos para que al momento de ingresar el número no nos quede tan pegado al ingresar el dato. Por eso entonces lo hemos dejado de esa manera. Vamos a correr a ver cómo nos va. Y efectivamente sale intro número 1 y como pueden observar nos aparece el cursor, un espacio después de los dos puntos, que era el objetivo de dejar ese espacio allí. Vamos ahora a ingresar un número 2. Ese número 2 también va a ser de tipo float. Entonces lo que estamos haciendo aquí es ingresar dicho número, pero para facilitar todo podemos copiar lo que ingresamos en el número 1. Entonces vamos a copiar, control C, control V, y acá intro número 1 no vamos a colocar intro número 1, sino vamos a colocar intro número 2. Vamos a correr. Entonces nos pide el número 1 de tipo flotante. Vamos entonces a ingresar 44. Seguidamente dice intro número 2, vamos a colocar 55 y efectivamente las dos líneas de código que llevamos hasta el momento nos están saliendo de manera efectiva. Entonces el siguiente paso es sumar estos dos números n1 y n2. Para ello vamos a decir que la suma va a ser igual a n1 más n2, y así estamos haciendo la suma que queríamos hacer en este ejercicio. Ahora bien, vamos a escribir en pantalla, vamos a colocar print. Vamos a decir que la suma es dos puntos, espacio, después de las vamos a hacer una coma, después de las dos comillas vamos a hacer una coma y vamos a colocar suma para que imprima en pantalla el valor de la suma que hemos realizado anteriormente. Perfecto, esa suma que teníamos ahí. Vamos entonces a correr. Primero vamos a introducir el número 1, que sería, vamos por ejemplo 44. Vamos a introducir el número 2, que es 55, y nos sale que la suma es 2.99, y de esta forma hemos realizado nuestro ejercicio básico en Python. Espero que les sirvan. No olviden suscribirse a nuestro canal. Cualquier duda que tengan lo pueden dejar en las cajitas de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.